Si os comparto esta historia, puede que jamás volváis a verme de la misma manera. Lo que estoy a punto de revelar es un secreto que he guardado durante más de 40 años. Un secreto que desgarró a mi familia, debilitó mi fe y casi destruye mi vida. Un secreto sobre la persona que más admiraba en el mundo, mi propio padre. Hola, queridos míos. Me llamo Nieves, pero todos podéis llamarme abuela Nieves. Tengo 74 años y nací en Alcalá de Guadaira, un pequeño pueblo cerca de Sevilla, en 1951. Hoy quiero abrir mi corazón y contaros algo que he llevado guardado en silencio durante décadas. Es una historia de fe, traición y el valor de hacer lo correcto, incluso cuando el mundo entero parece estar en tu contra. Antes de empezar, quiero preguntaros algo: ¿desde dónde estáis viendo este vídeo? Dejadme la respuesta en los comentarios. Me emociona saber que mi voz puede llegar a tantos rincones de España. Y, si podéis, dadle un me gusta y suscribíos al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo mis historias. Para mí, significa saber que no estoy hablando sola. Mi relato comienza a finales de los años 60, cuando yo tenía 17 años. Vivía con mis padres en una casa sencilla, pero muy cuidada, situada en la calle principal de Alcalá de Guadaira. Era una de esas casas andaluzas antiguas, con un pequeño patio en la entrada y un corral amplio en la parte trasera, donde mi madre plantaba geranios y limoneros. El aroma de las flores mezclado con el café recién colado cada mañana aún perfuma mis recuerdos. Mi padre, Sebastián, era un hombre muy respetado en todo el pueblo. Alto, delgado, siempre impecable, con el traje perfectamente planchado y los zapatos lustrados, incluso en los días más calurosos. Tenía una voz grave y pausada, de esas que te obligan a escucharlo cuando habla. Trabajaba como contable en la única gestoría del pueblo y era conocido por su honradez y dedicación. Pero lo que más me llenaba de orgullo era su papel en la congregación de los Testigos de Jehová. Mi madre, Juana, era menuda y delgada, siempre con el cabello recogido en un moño bajo. Sus manos, aunque delicadas, estaban endurecidas por los años de trabajo en casa y el cuidado de nosotros, sus hijos. Sonreía poco, pero cuando lo hacía, su rostro entero se iluminaba. Era callada, obediente, de esas mujeres que casi no alzaban la voz y siempre parecían estar de acuerdo con todo lo que decía el marido. Éramos 5 hermanos. Yo era la mayor. Luego venía mi hermano Carlos, 3 años menor que yo, después María, 2 años menor que él, Juan, el más pequeño de los chicos, y finalmente Ana, la benjamina, que apenas tenía 8 años cuando todo comenzó. Nos criaron dentro de la fe de los Testigos de Jehová desde que tengo memoria. Mi padre se convirtió siendo joven, antes de casarse con mi madre, y ella lo siguió poco después. Nuestra casa reflejaba por completo nuestra religión. No teníamos televisión, no celebrábamos cumpleaños ni Navidad, y tampoco participábamos en las fiestas escolares. Nuestra vida social giraba en torno a la congregación. 3 veces por semana acudíamos al Salón del Reino, que estaba en la calle de detrás de nuestra casa. Era un edificio sencillo, pintado de blanco, con ventanas altas y bancos de madera barnizada. El olor a cera y el eco de los cánticos aún viven en mi memoria. Mi padre no era solo un miembro más de la congregación. Era anciano, una de las posiciones más respetadas dentro de los Testigos de Jehová. Ser hija de un anciano era toda una responsabilidad. Todas las miradas recaían sobre nuestra familia. Debíamos ser ejemplares en todo: conducta, apariencia, servicio al campo. Me llenaba de orgullo cuando las hermanas de la congregación elogiaban nuestra familia, diciendo que éramos un modelo a seguir. Mi padre dirigía las reuniones de los martes. Ofrecía discursos elocuentes sobre la Biblia y aconsejaba a los hermanos con problemas personales. Yo me sentaba en la primera fila junto a mi madre y mis hermanos, escuchando su voz grave y segura, convencida de que era un hombre cercano a Jehová. En casa seguíamos una rutina estricta. Nos levantábamos a las 6 de la mañana para el culto familiar. Mi padre leía la Biblia y nos hacía preguntas para poner a prueba nuestro conocimiento de las Escrituras. Después de desayunar, los mayores íbamos al colegio, mientras mi madre se ocupaba de los más pequeños y de la casa. El colegio era un desafío para nosotros. No participábamos en la mayoría de las actividades. No cantábamos el himno nacional. No hacíamos educación física con los demás niños. Tampoco asistíamos a fiestas de fin de curso ni a celebraciones especiales. Aprendí a vivir al margen, observando desde fuera y explicando constantemente por qué no podía participar.
Algunos profesores lo comprendían, otros no tanto. Recuerdo a una profesora de historia que siempre lanzaba comentarios irónicos sobre nuestra religión. Pero mi padre me enseñó a ser firme en la fe, a no dejar que las críticas me afectaran. Nieves, solía decirme, el mundo no entiende la verdad porque no la conoce, pero nosotros sabemos que estamos en el camino correcto. Los sábados por la mañana salíamos al servicio del campo. Mi madre y yo íbamos de puerta en puerta, ofreciendo las revistas La Atalaya y Despertad predicando sobre el reino de Dios y el fin cercano de este sistema. Mi padre solía ir con otros ancianos, visitando a personas interesadas o haciendo revisitas donde ya habían sido bien recibidos. Me sentía importante llevando mi pequeña cartera de cuero marrón llena de revistas y folletos. Sabía de memoria los textos bíblicos que mi padre me enseñaba, y me sentía orgullosa cuando podía responder a las preguntas de la gente en las puertas. A veces, cuando alguien hacía una pregunta difícil, decía, mi padre es anciano, él puede explicarlo mejor, y veía respeto en los ojos de esas personas. Nuestra casa estaba siempre impecable. Mi madre madrugaba cada día para dejarlo todo ordenado y limpio. Las cortinas siempre relucían de blancas. El suelo encerado brillaba, y el aire estaba impregnado de olor a comida casera. Cuando los hermanos de la congregación venían a visitarnos, algo que ocurría a menudo, mi madre servía café recién hecho y galletas caseras sobre un mantel bordado que ella misma confeccionó. Mi padre tenía un pequeño despacho al fondo de la casa, donde guardaba sus libros religiosos y preparaba los discursos. Para nosotros, los niños, ese despacho era un lugar sagrado. Solo podíamos entrar con permiso. En las paredes colgaban cuadros con versículos bíblicos y fotos de asambleas. Su escritorio estaba siempre ordenado, con la Biblia abierta y cuadernos llenos de anotaciones. Los domingos estaban dedicados enteramente a las actividades espirituales. Por la mañana teníamos reunión, luego comíamos en familia. Por la tarde estudiábamos La Atalaya y, a veces, hacíamos visitas a otros hermanos de la congregación. Mi padre insistía en la importancia de mantener unida a la familia en la adoración a Jehová. Decía que éramos privilegiados por conocer la verdad. Nuestra vida estaba cronometrada. A las 5:30, mi padre se levantaba para ducharse. A las 6 nos despertaba a todos para el culto familiar. A las 6:30 desayunábamos en silencio, mientras él leía fragmentos de La Atalaya. A las 7, los mayores salíamos hacia el colegio, y mi madre empezaba sus tareas domésticas, siempre con los más pequeños cerca. Mi madre tenía su propia rutina, meticulosa, para cada día de la semana. Los lunes lavaba la ropa, madrugando aún más para dejarla en remojo. Los martes planchaba y arreglaba las habitaciones. Los miércoles iba al mercado central a hacer la compra. Los jueves se dedicaban a la limpieza general. Los viernes cocinaba para todo el fin de semana. Los sábados preparaba la ropa para el servicio del campo. Y los domingos eran sagrados, solo actividades espirituales. Mi padre llegaba del trabajo exactamente a las 6 de la tarde. Mi madre se ponía nerviosa si la cena no estaba lista a tiempo. Él se sentaba, hacía una oración larga agradeciendo a Jehová por el alimento, y cenábamos en silencio mientras contaba su día o explicaba algún texto bíblico. Después de cenar, se encerraba en su despacho para preparar discursos o estudiar. Nosotros hacíamos los deberes en la mesa del salón, siempre en silencio, porque no toleraba el ruido cuando estaba concentrado. Mi madre lavaba los platos y recogía la cocina. Luego se unía a nosotros para ayudarnos con los deberes. A las 9 en punto, todos debíamos estar en nuestras habitaciones. Mi padre hacía una última oración en familia y cada uno se iba a dormir. No aceptaba que nos quedáramos despiertos más allá de esa hora. Decía que una familia cristiana debía ser ejemplo de disciplina y organización. Cuando cumplí 18 años, mi vida empezó a cambiar de maneras que no había previsto. Mi padre decidió que era hora de que trabajara para ayudar con los gastos de la casa. Consiguió que la hermana Esther, una mujer de la congregación, me aceptara en su mercería. La tienda estaba en la calle principal, cerca de la plaza del mercado, y olía a telas nuevas, perfumes suaves y cera de madera. El primer día que crucé la puerta, sentí que el mundo se abría un poco más allá de las paredes de mi casa y del salón del reino. La hermana Esther era amable, pero también muy estricta. Me enseñó a doblar la ropa perfectamente, a ordenar los estantes y a atender a las clientas con una sonrisa cortés. Yo estaba acostumbrada a seguir normas, así que me adapté rápido.
Sin embargo, lo que más me sorprendió fue la cantidad de gente distinta que entraba en la tienda. Personas que no conocían la verdad. Mujeres con vestidos elegantes, hombres con relojes caros, adolescentes con risas despreocupadas. Ellos hablaban de cosas que yo no entendía: viajes, conciertos, películas, incluso política. Al principio me limitaba a escuchar, sin atreverme a opinar. Pero poco a poco, algo empezó a removerse dentro de mí. Me di cuenta de que había un mundo entero del que no sabía nada. Los sábados seguía predicando con mi madre. Me ponía mi falda larga, mi blusa blanca y salíamos temprano con las revistas bajo el brazo. Pero ya no lo sentía igual. Cuando tocábamos a las puertas, mi voz temblaba un poco. Veía a la gente disfrutando de sus vidas, familias riendo en el desayuno, niños jugando con bicicletas. Y empezaba a preguntarme si realmente estábamos en lo correcto al decirles que el fin del mundo estaba cerca. Una tarde, mientras atendía en la mercería, entró un hombre mayor que me pidió que le enseñara unas camisas. Mientras se probaba una, me preguntó en qué universidad estudiaba. Me quedé muda. Le expliqué que los testigos de Jehová no íbamos a la universidad porque este sistema pronto acabaría y que nuestro tiempo debía dedicarse a servir a Jehová. Él me miró sorprendido y respondió con una sonrisa amable: Hija, yo tengo 73 años y llevo escuchando que el fin está cerca desde que era niño. Todavía sigo aquí. Sus palabras me dejaron pensando durante días. No se lo conté a nadie. Empecé a guardar mis dudas en silencio, temiendo que incluso mi madre pudiera delatarme. Mi padre jamás lo habría tolerado. En casa, nada había cambiado. Seguíamos rezando, estudiando la atalaya y asistiendo a todas las reuniones. Pero por dentro, yo estaba empezando a sentirme atrapada. Un día, después de la reunión en el Salón del Reino, escuché a 3 ancianos conversando en voz baja en una de las salas laterales. No debía haberme quedado, pero mis pasos se detuvieron cuando escuché el nombre de una muchacha que conocía bien: Lucía. Era una de mis amigas de la congregación, solo tenía 14 años. Los ancianos hablaban sobre un asunto delicado y sobre cómo proteger el buen nombre de la organización. Me acerqué un poco más, con el corazón latiendo fuerte. Lo que escuché me dejó helada. Uno de ellos mencionó que Lucía había acusado a un hermano mayor, un anciano de mucho respeto, de haberla tocado de forma inapropiada. Sentí un nudo en la garganta. Los otros 2 ancianos no reaccionaron con indignación. Al contrario, parecían más preocupados por evitar el escándalo que por ayudarla. Uno dijo: si esto sale a la luz, la congregación puede quedar en entredicho. Hay que manejarlo internamente. El otro asintió: hablaremos con el hermano y le recordaremos su compromiso. Pero no podemos permitir que esto llegue a oídos de la policía. Me quedé petrificada. No podía creer lo que estaba oyendo. Lucía era mi amiga, la había visto crecer en la congregación. Siempre sonreía tímidamente, siempre obedecía a sus padres. Y ahora, lo que le había pasado parecía importarles menos que mantener la reputación de la organización. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Lucía y escuchaba las voces de los ancianos. Quería contárselo a mi madre, pero sabía que si lo hacía, lo más probable era que me mandara a callar. Para ella, cuestionar a los ancianos era como cuestionar a Jehová. Los días siguientes, me acerqué a Lucía discretamente. La encontré en la salida de la reunión, con los ojos hinchados y el rostro pálido. La abracé sin decir nada. Ella temblaba. No necesitó contarme nada más. Supe que lo que había oído era cierto. Mi fe empezó a resquebrajarse. Por primera vez en mi vida, me pregunté si todo lo que nos habían enseñado era una fachada. Mi padre seguía dando discursos sobre la pureza y la obediencia, mientras dentro de la congregación ocurrían cosas que nadie quería reconocer. Me sentí atrapada entre 2 mundos. Uno en el que todo parecía perfecto y otro lleno de secretos que nadie se atrevía a decir en voz alta. Comencé a llevar un diario, escondido entre mis libros, donde anotaba mis pensamientos y mis dudas. Era mi único refugio, mi forma de no enloquecer. Y en esas páginas escribí una frase que todavía recuerdo como si fuera ayer. Asterisco: si esto es la verdad, ¿por qué duele tanto? Asterisco. Las semanas siguientes se sintieron interminables. Cada vez que iba al Salón del Reino, veía a Lucía sentada con la mirada baja, como si quisiera desaparecer. El anciano acusado seguía subiendo al podio,
dando discursos sobre moralidad y obediencia. La congregación lo aplaudía con fervor. Yo lo miraba y sentía náuseas. ¿Cómo podían aplaudir a un hombre que había lastimado a alguien tan inocente? Un domingo, después de la reunión, mi madre me pidió que me acercara a saludarlo. Me negué. No quiero hablar con él, dije, bajando la voz. Mi madre frunció el ceño. Nieves, no seas irrespetuosa. Los ancianos son representantes de Jehová. La miré en silencio. En ese momento entendí que no podía contar con ella. A partir de entonces, empecé a poner distancia. Iba a las reuniones porque era obligatorio, pero dejé de ofrecerme para comentar en público. Me dedicaba a escuchar, aunque mi mente estaba en otra parte. Por las noches, me encerraba en mi cuarto a escribir. Mi diario se llenaba de preguntas que no podía hacer en voz alta. Asterisco, ¿por qué Jehová permitiría esto? Asterisco, asterisco, ¿por qué dicen que la organización es perfecta si encubren el pecado? Asterisco, asterisco, ¿y si todo lo que nos han enseñado es una mentira? Asterisco, mientras más escribía, más me alejaba. Un sábado, mientras predicaba con mi madre, un hombre nos abrió la puerta. Tenía aspecto cansado, pero sus ojos eran amables. Antes de que yo pudiera comenzar mi discurso, él me interrumpió. No pierdan su tiempo, niñas. Yo fui testigo durante 30 años. Lo dejé todo cuando descubrí lo que escondían. Mi madre lo miró con desdén, como si fuera un apóstata. Pero yo no pude apartar la mirada. El hombre continuó, con voz tranquila. Ustedes creen que están salvando vidas, pero la organización protege a los suyos y silencia a las víctimas. Busquen información por su cuenta, no solo lo que ellos les dicen. Mi madre me tomó del brazo y me arrastró antes de que pudiera preguntarle más. El resto del día, no dejé de pensar en sus palabras. Esa noche, mientras todos dormían, encendí mi vieja radio portátil. Había un programa de entrevistas donde hablaban sobre abusos en instituciones religiosas. No mencionaron directamente a los testigos de Jehová, pero las historias eran similares. Me invadió un escalofrío. Comencé a darme cuenta de que lo que había pasado con Lucía no era un caso aislado. Había un patrón. Las víctimas callaban, los ancianos se encubrían, y la congregación seguía sonriendo como si nada. En las reuniones, la presión para mostrar lealtad aumentó. El anciano acusado empezó a mirarme fijamente desde el podio. A veces sus ojos se encontraban con los míos y sonreía, como si supiera que yo guardaba un secreto. Ese gesto me helaba la sangre. Un miércoles por la noche, al salir del salón, Lucía se acercó a mí. Me tomó de la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por no tratarme diferente, susurró, apenas audible. La abracé fuerte. Quería decirle que la creía, que estaba de su lado, pero no podía pronunciarlo en voz alta. Nos separaron enseguida. La madre de Lucía la llevó de un tirón y uno de los ancianos me lanzó una mirada fría. Esa misma noche, mi padre entró a mi cuarto sin tocar la puerta. Los hermanos me han dicho que estás muy callada en las reuniones, dijo con tono seco. ¿Qué te pasa, Nieves? Nada, papá, mentí. Él me observó un momento y luego advirtió. No quiero que te llenes la cabeza con dudas. Eso es lo que Satanás quiere. Recuerda que dudar es rebelarse contra Jehová. Cuando se fue, rompí a llorar. Ya no confiaba en nadie dentro de la congregación. No podía hablar con mi madre, ni con mi padre, y mucho menos con los ancianos. Solo tenía mi diario. Allí escribí, asterisco, si sigo callada, soy cómplice. Asterisco. Asterisco, si hablo, me van a destruir. Asterisco. Y en ese conflicto me consumí durante meses, atrapada entre mi lealtad a la fe que me inculcaron y la necesidad de hacer lo correcto. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambió todo. Lucía desapareció durante 2 semanas. Su ausencia no se mencionó en las reuniones. Nadie preguntaba por ella. Cuando finalmente regresó, su mirada estaba vacía. Parecía una sombra de sí misma. Esa noche la vi sentada sola en el banco del fondo. Quise acercarme, pero su madre me lo impidió con un gesto rápido y severo. Entonces lo entendí. No solo la habían silenciado. La habían quebrado. Algo dentro de mí se rompió también. Decidí que, si la organización no iba a protegerla, yo sí lo haría. Sabía que el precio podía ser alto.
Pero ya no podía seguir viviendo en silencio. A partir de ese día, comencé a investigar en secreto. Esperaba a que todos en casa se durmieran, y entonces encendía mi vieja computadora portátil. Mis manos temblaban mientras escribía en el buscador, abuso testigos de Jehová España, Los resultados me dejaron helada. Había artículos, testimonios, foros enteros dedicados a personas que habían pasado por lo mismo. Descubrí que no era solo Lucía. Había decenas de casos. Algunas chicas tenían apenas 13 o 14 años. Leí sobre una mujer que denunció a un anciano y la expulsaron por manchar el nombre de Jehová. Otra contó que intentaron obligarla a pedir perdón a su agresor. La rabia me quemaba por dentro. Pasé noches enteras leyendo, recopilando nombres, fechas y lugares. Guardaba todo en un cuaderno que escondía debajo de mi colchón. Un día encontré una página donde hablaban de un periodista que estaba investigando a la congregación. Había recopilado documentos filtrados, cartas internas, instrucciones secretas para los ancianos. Decían que la política oficial era mantener todo dentro de la congregación. Eso explicaba por qué aquel anciano seguía en el podio. No era un error. Era un sistema. Mientras más sabía, más miedo sentía. Me convencí de que no podía confiar en nadie. Pero ya no podía fingir que no veía lo que pasaba. Un jueves por la tarde, decidí acercarme a Lucía a la salida del colegio. Ella estaba sentada sola, dibujando en la esquina de su cuaderno. Lucía, dije suavemente. Sé lo que pasó. Me miró como si hubiera visto un fantasma. No puedes hablar de eso, susurró, con la voz quebrada. No estoy aquí para hacerte daño, le aseguré. Solo quiero que sepas que te creo. Por un instante, sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiso decirme algo, pero en ese momento su madre apareció y la apartó de mí de un tirón. No vuelvas a acercarte a mi hija, me dijo con frialdad. Me quedé allí, paralizada. Los ancianos la tenían controlada. Habían convencido a su propia madre de proteger al agresor. Esa noche, no pude dormir. Me debatía entre dos opciones: callar para siempre, o contarle todo a alguien de afuera. La decisión se tomó por mí unas semanas después. Recibí una llamada anónima en el teléfono fijo. Sé que estás buscando información, dijo una voz masculina, grave, pausada. Cuidado, hermana. Ellos vigilan. Me quedé en silencio. No eres la única que sabe lo de Lucía, continuó. Hay más. Muchas más. Mi corazón latía con fuerza. Antes de que pudiera hacerle preguntas, colgó. Esa noche, escondida bajo mis sábanas, comprendí que alguien más estaba siguiendo las mismas pistas que yo. Decidí encontrarlo. Los días siguientes fueron un caos. Empecé a notar miradas extrañas en el salón del reino. Los ancianos me observaban con más atención. Un domingo, después de la reunión, uno de ellos me pidió que lo acompañara a una sala trasera. Allí estaban los tres ancianos principales, sentados alrededor de una mesa. Nieves, comenzó uno, con voz solemne. Hemos notado cierta inquietud en ti últimamente. Nos preocupa tu espiritualidad. Me tragué la saliva. No pasa nada, respondí, fingiendo calma. El anciano mayor me sostuvo la mirada. Satanás es astuto, dijo. Usa rumores para debilitar nuestra fe. No debes prestar atención a comentarios que empañen la reputación de la organización. Yo asentí, fingiendo obediencia. Por dentro, estaba temblando. Cuando salí de esa sala, supe que estaban vigilándome. Esa misma noche, busqué el contacto del periodista que mencionaban en los foros. Tardé horas en reunir valor para escribirle un correo. Finalmente, lo hice. Le conté lo que había escuchado en aquella sala, lo que le pasó a Lucía, lo que decían las cartas internas. Le pedí que me respondiera desde un correo seguro. 2 días después, recibí su respuesta. No estás sola. Eran solo 3 palabras, pero sentí que respiraba por primera vez en meses. Ese fue el inicio de algo mucho más grande. El periodista me pidió que consiguiera pruebas. Cartas, grabaciones, cualquier cosa que demostrara que los ancianos estaban encubriendo casos. Sabía que si me descubrían, me expulsarían. O peor. Pero también sabía que alguien tenía que detenerlos.
Así comenzó mi doble vida. Durante el día, seguía asistiendo a las reuniones, sonriendo como si nada pasara. De noche, reunía información, copiaba documentos, grababa conversaciones cuando podía. Empecé a encontrar cosas perturbadoras. Cartas con instrucciones para proteger el buen nombre de Jehová. Listas secretas con nombres de hermanos denunciados. Notas internas que prohibían llamar a la policía sin autorización del cuerpo de ancianos. Cada nuevo hallazgo me empujaba más lejos de la fe que me enseñaron. Había cruzado una línea de la que no podía regresar. Y entonces, sucedió algo que lo cambió todo. El periodista me escribió de nuevo. Nieves, necesito que te prepares. Pronto habrá una demanda colectiva contra la organización. Mi corazón se detuvo por un instante. Una guerra estaba a punto de comenzar. Unas semanas después, las cosas empezaron a ponerse peligrosas. Los ancianos intensificaron la vigilancia sobre mí. Durante las reuniones, sentía sus ojos fijos en cada uno de mis movimientos. Si tomaba notas, me observaban. Si hablaba con alguien, se acercaban. Si salía antes de tiempo, me seguían con la mirada. Una noche, al llegar a casa después de la reunión, encontré un sobre sin remitente en mi buzón. Dentro, había una sola frase escrita a mano. Calla o lo lamentarás. Me temblaron las manos. Mi esposo, Ignacio, notó mi expresión y preguntó qué pasaba. Nada, mentí. Solo publicidad. No podía contarle la verdad. Si sabía lo que estaba haciendo, lo pondría en peligro. Los días siguientes fueron una prueba constante. El periodista me enviaba mensajes cifrados con instrucciones precisas. Me enseñó a usar aplicaciones seguras, a eliminar el historial, a ocultar mi rastro digital. Me sentía como una espía, en mi propia congregación. Una noche, después de la reunión, vi algo que me dejó sin aliento. Lucía estaba limpiando las sillas del salón del reino, como siempre, pero el anciano que la había abusado se acercó por detrás. Le puso la mano en el hombro, y ella se estremeció. Me hervía la sangre. Di un paso hacia ellos, pero otro anciano, Pedro, me interceptó con una sonrisa tensa. Nieves, susurró, necesitamos que vengas un momento a la sala trasera. Mi corazón empezó a latir como un tambor. Entré a la pequeña sala y allí estaban de nuevo los tres ancianos principales. Sobre la mesa, esta vez, había un sobremanila. El anciano mayor habló, con una calma que me heló la sangre. Hemos recibido informes preocupantes sobre ti. Lo miré sin pestañear. ¿Informes? Pregunté, fingiendo desconcierto. Dicen que has estado difundiendo rumores y contactando con personas ajenas a la congregación, continuó, abriendo el sobre. ¿Quieres confesarnos algo? Negué con la cabeza. No he hecho nada malo. El anciano más joven, Marcos, me observaba con ojos fríos. Jehová sabe la verdad, dijo. Si estás mintiendo, será peor para ti. Salí de allí con las piernas temblando. Sabía que estaba en la cuerda floja. Esa noche, le escribí al periodista. Nos están vigilando. No sé cuánto tiempo más podré hacerlo. Su respuesta llegó minutos después. Resiste un poco más. Hay algo grande en camino. Los días pasaban y la tensión aumentaba. Empezaron a circular rumores en la congregación. Algunas hermanas dejaron de hablarme. Otros me miraban con compasión, como si ya me vieran expulsada. Entonces, un sábado por la mañana, recibí un mensaje que lo cambió todo. El periodista había conseguido acceso a una carta interna enviada a todos los cuerpos de ancianos en España. El encabezado decía, instrucciones confidenciales sobre casos sensibles. Dentro, había párrafos enteros explicando qué hacer si había denuncias por abuso. Evitar notificar a las autoridades seculares sin la aprobación del comité de servicio. Priorizar la reputación de la organización sobre los comentarios difamatorios. Mantener confidenciales todos los registros internos. Sentí náuseas al leerlo. Lo imprimí, lo guardé en mi bolso y lo escondí entre las páginas de mi Biblia. Tenía en mis manos la prueba que podía cambiarlo todo. Esa misma tarde, cuando llegué al salón del reino, noté algo extraño. El ambiente estaba tenso, casi hostil. Al final de la reunión, un anciano anunció desde el podio.
Hermanos, habrá una reunión especial el próximo viernes. Se ruega la asistencia obligatoria. Mi corazón dio un vuelco. El periodista me confirmó mis sospechas esa noche. Van a intentar exponer a quienes colaboran con la investigación. Están preparando expulsiones públicas. El viernes llegó. La sala estaba llena, el aire pesado. Los ancianos llamaron a varios hermanos por nombre. Uno de ellos, un padre de 3 hijos, se levantó temblando. Has traicionado a la congregación, le dijo el anciano. Has hablado con personas que buscan dañar la obra de Jehová. Por lo tanto, quedas expulsado. El murmullo en la sala fue ensordecedor. Yo estaba petrificada. Sabía que mi nombre podía ser el siguiente, pero en ese momento, antes de que pronunciaran otro nombre, la puerta del salón del reino se abrió de golpe. Un hombre entró. Traje gris, portafolios en mano, mirada firme. Soy Javier Herrera, dijo, periodista de El Confidencial . Y tengo pruebas de que ustedes están encubriendo casos de abuso. El silencio fue absoluto. Los ancianos se miraron entre sí, pálidos. Algunos hermanos comenzaron a levantarse de sus asientos. En ese instante, entendí que todo estaba a punto de explotar. Y que ya no había vuelta atrás. El silencio en el salón del reino era tan profundo que podía oírse el zumbido de las luces. Javier, el periodista, levantó un manojo de documentos. Aquí están, dijo con voz firme. Cartas internas, instrucciones confidenciales y testimonios de víctimas. Todo está registrado. Los ancianos no reaccionaban. Era como si el aire se hubiera congelado. Finalmente, el anciano mayor, el mismo que había encubierto todo desde el principio, se aclaró la garganta. Hermano, dijo, intentando mantener la calma, este no es lugar para hablar de esas cosas. Aquí seguimos los procedimientos de Jehová, no los de los hombres. Javier lo interrumpió. No, señor. Aquí estamos hablando de niños. De niñas como Lucía. Y tengo pruebas de que ustedes lo sabían, y lo ocultaron. Un murmullo recorrió la sala. Lucía, que estaba sentada en la última fila, comenzó a sollozar. Su madre la abrazó con fuerza. Yo no podía respirar. Era como si, en ese instante, todos los años de secretos y manipulación comenzaran a desmoronarse. Los ancianos intentaron dar por terminada la reunión, pero varios hermanos comenzaron a gritar. Expliquen lo que está pasando. Queremos saber la verdad. Ustedes nos mintieron. Uno de los ancianos tomó el micrófono. Hermanos, por favor, mantengan la calma. Esto es un ataque de Satanás contra la congregación. Pero ya era tarde. La verdad había estallado. Javier dejó caer los documentos sobre la mesa. Mañana a primera hora, anunció, todo esto saldrá publicado. Nombres, fechas, cartas. El país entero sabrá lo que hicieron. Los ancianos no podían ocultar su miedo. Uno de ellos salió apresuradamente por la puerta trasera, con el teléfono pegado al oído. Yo sabía que, después de aquella noche, ya nada sería igual. A la mañana siguiente, mi teléfono no dejaba de sonar. El reportaje estaba en todos los medios. Jehová bajo sospecha. Documentos internos revelan encubrimiento masivo de abusos a menores. Los noticieros transmitían imágenes del salón del reino. Periodistas rodeaban las entradas. La congregación estaba dividida. Algunos hermanos defendían a los ancianos con uñas y dientes. Otros comenzaron a abandonar la organización, sintiéndose traicionados. Yo recibí un mensaje del periodista. Estás en peligro. Saben que tú colaboraste. Me temblaban las manos al leerlo. No era paranoia. Esa misma tarde, 2 hombres vestidos de traje me siguieron desde el supermercado hasta mi casa. No dijeron nada. Solo se quedaron en la esquina, observándome. Llamé a Javier inmediatamente. Tienes que irte, me dijo con voz urgente. Pasa unos días en casa de alguien de confianza. Van a intentar intimidarte. Decidí llamar a mi prima Marta, que vivía a 40 kilómetros de la ciudad. No le expliqué mucho, solo le pedí ayuda. Esa noche, recogí algunas cosas. Dejé a Ignacio una nota breve y conduje bajo la lluvia,
con el corazón golpeando mi pecho. Los días en casa de Marta fueron un respiro, hasta que mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Nieves, dijo una voz grave, pausada. Deja esto ahora, y nadie saldrá herido. Colgué de inmediato, con las manos sudorosas. Llamé a Javier, temblando. Él guardó silencio unos segundos y luego respondió: tenemos que denunciar esto a la policía. Ya no es solo periodismo. Ahora es tu seguridad. Accedí. Nos reunimos con la unidad de delitos especiales. Les entregamos todas las pruebas, incluidos los documentos internos, las cartas, los audios de las conversaciones secretas de los ancianos. Los agentes tomaron nota de todo. Uno de ellos me miró fijamente y dijo: esto puede ser más grande de lo que imagina. Habrá represalias, pero vamos a protegerla. Por primera vez en semanas, sentí que alguien estaba de mi lado. Pasaron unos días y el caso comenzó a expandirse. Otros exmiembros se pusieron en contacto con el periodista. Llegaban testimonios desde diferentes partes del país. La historia ya no era solo de Lucía, ni mía. Era un patrón sistemático. Mientras tanto, en la congregación, el caos era absoluto. Los ancianos celebraban reuniones de emergencia todos los días. Mandaron cartas instando a los hermanos a no creer en noticias externas y evitar leer material apóstata. Pero las redes sociales estallaron. Los nombres de los implicados comenzaron a circular públicamente. Algunos ancianos renunciaron. Otros desaparecieron. La organización, que siempre se había mostrado intocable, empezaba a resquebrajarse. Y yo sabía que mi vida ya no tendría marcha atrás. Una noche, Javier me llamó. Su voz sonaba tensa. Nieves, recibimos una filtración nueva. Hay un vídeo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué vídeo? Lucía. El interrogatorio que le hicieron cuando denunció. Lo grabaron ellos mismos, y es devastador. Sentí un frío recorrerme la espalda. Ese vídeo podría destruirlos, pero también pondría a Lucía en el centro de todo. Y yo tenía que tomar una decisión. Exponerlo, o protegerla. Esa noche casi no dormí. El mensaje de Javier sobre el vídeo no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Si lo publicábamos, la evidencia sería incontestable, pero también significaría exponer a Lucía de una forma brutal. A la mañana siguiente, fui a su casa. Lucía estaba en la cocina, con las manos aferradas a una taza de té. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nieves, susurró, ¿es cierto lo del vídeo? Me quedé inmóvil por un instante, tratando de encontrar las palabras correctas. Sí, cariño. Existe, pero no quiero hacer nada sin que tú lo decidas. Lucía temblaba. Yo no quiero que todos me vean así. No quiero que mi dolor esté en Internet. Su madre, sentada a su lado, intervino con voz quebrada. Entendemos que esto es importante, Nieves, pero, por favor, no permitas que destrocen lo que queda de mi hija. Me mordí el labio. Yo sabía que sin ese vídeo, la organización podía seguir negándolo todo. Pero también sabía que, si lo publicábamos, no habría vuelta atrás para Lucía. Salí de la casa con un nudo en la garganta. Esa tarde, me reuní con Javier en la redacción. La oficina estaba llena de pantallas, papeles y mapas. El ambiente olía a café rancio y tensión. Javier abrió su laptop y me mostró el vídeo. La imagen era borrosa, grabada con una cámara fija en una sala pequeña y sin ventanas. Lucía, apenas una niña, estaba sentada en una silla. Frente a ella, 3 ancianos la rodeaban. La presionaban con preguntas, intentando que confesara cosas que no habían sucedido. Le pedían detalles explícitos, sin ningún tipo de compasión. Cada palabra que oía me revolvía el estómago. Cuando terminó, Javier cerró el portátil. Esto los va a destruir, dijo con un suspiro. Pero tú decides. Me quedé en silencio. Sentía que cualquier elección sería una traición, a Lucía, a la verdad, a mí misma. Esa noche, no pude resistirlo. Llamé a Lucía. Cielo, necesito que escuches algo, le dije con suavidad. Si no mostramos el vídeo, ellos van a seguir mintiendo. Van a seguir diciendo que lo inventaste, que tú provocaste todo. Al otro lado de la línea, solo escuché su respiración entrecortada.
Finalmente, Lucía respondió: hazlo, Nieves. No quiero que les crean más. Prefiero que me odien por la verdad, que me olviden por una mentira. Cerré los ojos, conteniendo las lágrimas. Te prometo que estaré contigo en todo momento. Al día siguiente, el vídeo se publicó. La explosión fue inmediata. Las redes sociales ardieron. Los hashtags #justicia para Lucía y #Jehová encubre comenzaron a escalar posiciones en cuestión de horas. Los noticieros transmitían fragmentos del vídeo con advertencias explícitas. El rostro de Lucía se pixeló para protegerla, pero las voces de los ancianos eran claras, reconocibles. La indignación pública fue masiva. Frente al Salón del Reino, comenzaron a reunirse manifestantes con pancartas. Exigían justicia. Exigían renuncias. Esa misma tarde, recibí una llamada de un número oculto. Contesté con el corazón latiendo a 1000 por hora. Te vas a arrepentir, dijo una voz ronca, grave. No sabes con quién te estás metiendo. Colgué sin responder, pero el miedo me atravesó como un rayo. Llamé a Javier. Empieza, dije, casi sin aliento. ¿Qué empieza? La guerra. No estaba equivocada. Esa noche, los ancianos convocaron una reunión de emergencia en la congregación. El salón del reino estaba lleno. Yo no asistí, pero alguien me envió un audio. En la grabación, se escuchaban las voces temblorosas de los líderes, intentando controlar el caos. Hermanos, este es un ataque de Satanás, decía uno de ellos. No escuchen las mentiras. No compartan el vídeo. Jehová nos pondrá a prueba. Pero la rebelión ya había comenzado. Mi amiga Marta, que seguía asistiendo, me llamó después de la reunión. Nieves, no tienes idea de lo que está pasando aquí. La mitad de los hermanos está exigiendo que renuncien todos los ancianos. Algunos se levantaron y gritaron que entregarían a la policía cualquier carta interna que tuvieran. Otros, llorando, rompieron sus credenciales delante de todos. Yo apreté el teléfono contra mi oído, en silencio. La organización estaba colapsando. 2 días después, recibí una citación oficial. La Fiscalía abría una investigación penal contra la congregación, y contra varios ancianos, acusándolos de encubrimiento y obstrucción a la justicia. El impacto fue devastador. Las noticias hablaban de un escándalo nacional. Los abogados de la organización enviaron comunicados, intentando desacreditar a las víctimas y a los periodistas. Pero era inútil. Había pruebas. Había voces. Había un vídeo imposible de borrar. Yo sabía que el camino sería largo. Que todavía habría amenazas, insultos, juicios, desgaste. Pero por primera vez en años, sentí que habíamos logrado abrir una grieta. Una grieta por donde, finalmente, podría entrar la luz. Pasaron apenas unas horas desde que la Fiscalía anunció la investigación cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Periodistas, abogados, familiares, incluso miembros de otras congregaciones, todos querían respuestas. Al principio, sentí que el mundo se nos venía encima. Las amenazas también se intensificaron. Mensajes anónimos, llamadas a medianoche, correos electrónicos con frases como asterisco, deja de destruir la obra de Jehová, asterisco o asterisco, pagarás por tus mentiras, asterisco. Javier insistió en que denunciáramos cada amenaza. No puedes enfrentarte a esto sola, me dijo. Ya no eres solo una mujer luchando contra una congregación, esto se convirtió en un caso nacional. El día que Lucía fue citada a declarar, la acompañé al tribunal. El edificio estaba rodeado de cámaras y micrófonos. Lucía llevaba un abrigo gris y una bufanda que casi le cubría el rostro. Cuando salimos del coche, los flashes de las cámaras nos cegaron. Los periodistas gritaban su nombre, pero ella no respondía. Entramos en la sala de espera, y Lucía se aferró a mi mano con tanta fuerza que me dolió. Tengo miedo, susurró. Miedo de que me culpen. Miedo de que digan que yo provoqué todo esto. La abracé. No estás sola, cariño. Hoy, la vergüenza cambia de lado. Dentro de la sala, el fiscal comenzó el interrogatorio. Lucía temblaba, pero habló con una claridad que me sorprendió. Contó cada detalle, las reuniones privadas, las preguntas invasivas, el silencio impuesto. Por momentos, la sala entera quedó en absoluto silencio. Cuando terminó, la jueza la miró con seriedad y le dijo:
Es usted muy valiente, señorita. Lo que ha hecho hoy cambiará vidas. Salimos del tribunal y, por primera vez, vi en Lucía un destello de alivio. La reacción de la organización no se hizo esperar. Emitieron un comunicado oficial. Negaban todo. Acusaban a los medios de persecución religiosa y llamaban a sus seguidores a resistir las calumnias. Pero la estrategia les salió mal. Los grandes periódicos publicaron fragmentos del vídeo y extractos de las cartas internas que demostraban la política de encubrimiento. La presión aumentaba cada hora. Unas semanas después, recibí una llamada de Marta, mi amiga de la congregación. Nieves, se están desmoronando, me dijo con voz temblorosa. 2 de los ancianos han renunciado. Otros están siendo citados por la policía. Algunos hermanos han dejado de asistir al salón. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que estábamos viviendo. La investigación avanzaba rápido. Los fiscales solicitaron documentos internos, listas de reuniones, actas confidenciales. La organización intentó frenar todo con abogados y recursos legales, pero fue inútil. Los jueces autorizaron allanamientos. Un día, Javier me llamó emocionado. Acaban de incautar archivos completos en la sede principal. Nieves, encontraron pruebas de que sabían lo de Lucía, y de al menos ** 14 casos más **. Me quedé helada. Sabía que el problema era enorme, pero no hasta ese punto. La cobertura mediática llegó a niveles impensados. Programas de televisión, podcast, documentales. Recibí invitaciones para entrevistas en directo, pero las rechacé todas. Mi prioridad era proteger a Lucía. La prensa comenzó a referirse al caso como **, el silencio de los testigos, **. La sociedad estaba dividida, algunos defendían a la organización, otros exigían justicia inmediata. Finalmente, 6 meses después de la publicación del vídeo, se anunció la primera audiencia contra los ancianos. La sala estaba llena. Lucía, su madre y yo estábamos sentadas en primera fila. Los acusados, con trajes oscuros y rostros tensos, evitaban mirarnos. El fiscal presentó las pruebas, el vídeo, las cartas, los testimonios de las víctimas. Cada documento, cada palabra, era un golpe contra el muro de silencio. El juez escuchaba con atención. Y entonces, de pronto, uno de los ancianos comenzó a hablar. Su voz temblaba. Nos obligaron, dijo. Nos dijeron que debíamos proteger el nombre de la organización. Que si denunciábamos, perderíamos todo. La sala se llenó de murmullos. Era la primera grieta pública. Cuando terminó la audiencia, Lucía y yo salimos del tribunal tomadas de la mano. El sol caía, iluminando las escalinatas repletas de periodistas y manifestantes. Por primera vez, no huimos de las cámaras. Lucía levantó la mirada y, con un hilo de voz, dijo: «Solo quiero que nadie más pase por lo que yo pasé». Un silencio profundo se apoderó de todos. Esa noche, mientras volvía a casa, sentí algo extraño. No era victoria. No era alivio completo. Era una certeza. Sabía que la lucha aún no había terminado. Que la organización apelaría, que intentarían limpiar su nombre, que los procesos judiciales serían largos y desgastantes. Pero también sabía algo más importante: el muro se había roto. El silencio se había roto. Y yo, por primera vez en años, sentí que habíamos ganado la primera gran batalla.